Bien, pues buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar esta sesión de física con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Acá, pues, bueno, teoría vamos a ver así muy básico, ¿no? Vamos a ir casi de lleno a lo que vienen siendo los ejercicios. Como podrán ver, pues mecánica es la rama de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, ¿sí? La mecánica se divide en dos: estática, cuando los cuerpos están en equilibrio o reposo, y dinámica es cuando los cuerpos están en movimiento. De hecho, ya vieron la primera parte, que es estática, con la primera condición de equilibrio, que la suma de fuerzas en X y Y es cero, y luego la segunda condición de equilibrio, que la suma de momentos es cero. Ahí los cuerpos están en equilibrio, no se están moviendo. Dinámica es la parte de la física que estudia los cuerpos cuando están en movimiento, y también se divide en dos: cinemática, que es la que estudia el movimiento sin atender a las causas que lo producen o a las fuerzas que lo producen, a las fuerzas que producen el movimiento. Y ya cinética es donde ya aparece fuerza, la segunda ley de Newton, que fuerza es masa por aceleración. Entonces nosotros vamos a empezar con esta parte cinemática, ¿sí? Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos y el primer tema es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá podemos ver que movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un punto que se considera fijo, llamado origen. Y acá hay dos conceptos parecidos, pero diferentes, ¿no? Distancia y desplazamiento. Es más, bueno, aquí ya tenemos las definiciones. Distancia es una magnitud escalar que indica la longitud de la trayectoria recorrida por un móvil. En cambio, desplazamiento es la magnitud vectorial que indica la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición inicial. Antes de pasar al concepto de rapidez y velocidad, vamos a verlo directamente con el ejemplo. El ejemplo A: Pedro camina alrededor de su jardín rectangular de la siguiente forma. Inicia en el punto B. Empieza Pedrito y camina en dirección al punto C, para acá. Luego pasa por D, camina para acá y se detiene en el punto A. Entonces, esto que indiqué en rojo, por estas dos definiciones, distancia y desplazamiento, ¿cuál creen que sea? ¿El inciso A o el inciso B? Esto que está en rojo. ¿Eso es la distancia o es el desplazamiento? Distancia. Es la distancia, es la longitud de la trayectoria recorrida. Desplazamiento, ¿qué es? Es la magnitud vectorial que indica la longitud y dirección medidas desde el origen hasta la posición final. Entonces, fíjense bien, ¿el origen cuál es? ¿Qué punto? El B, ¿no? Este es el origen. Y el punto final, ¿quién es? El B, perdón, la A. De aquí para acá, esto viene siendo el desplazamiento, el que esté en azul. Entonces, bueno, ustedes que tienen una súper buena vista, no ven a nadie con lentes, a menos que sean pupilentes. Sí se ve las medidas acá de la distancia: 8 metros, 4 metros, 8 metros. Entonces, ¿cuál es su distancia recorrida? No necesitamos calculadora, ¿no? Mentalmente. La distancia recorrida es la suma de estos tres, ¿no? 8 más 8, un montón, más 4, otro 24. montonzote. No, por lo es lo de rojo. La distancia recorrida es esto de rojo. 8 más 4 más 8. ¿Sí? 20. Exactamente. Es más, vamos a escribirlo así: 8 metros más 4 metros más 8 metros igual a 20 metros. Y el desplazamiento, pues es la parte en azul. O sea, desde el origen hasta el punto final. En este caso sería, ¿qué? 4 metros. ¿Sí? Entonces, eso de distancia y desplazamiento,
Imagínense, estoy en este punto. Me muevo por aquí, luego por acá, luego así, luego voy por acá, sigo este caminito, o sea, no importa. O sea, distancia tendría yo que sumar todo eso, ¿sí? Y desplazamiento es del origen hacia donde llegue, ¿sí? Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Ahora, rapidez y velocidad. Entonces, acá también tenemos una diferencia. Rapidez, ¿qué es? Es dividir distancia entre tiempo. Ese vamos a ponerlo en rojo. Rapidez es distancia sobre tiempo. Y velocidad, desplazamiento sobre tiempo. Aunque en los dos tengo D sobre T, pues lo estoy poniendo de distinto color, ¿sí? Para que ustedes lo recuerden. Rapidez es distancia, o sea, todo lo que me voy moviendo, tan, 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 tan. En cambio, velocidad es desplazamiento del origen al punto final. Dice, si todo el movimiento le toma 40 segundos, ¿cuál es su rapidez? Pues vamos a hacerlo con rojo. La rapidez sería la distancia, o sea, los 20 metros entre los 40 segundos. ¿Cuánto da 20 entre 40? Cancelamos el 0, queda 2 cuartos, que sería un medio. Un medio equivale a 0.5. 0.5 metros sobre segundo. Y luego nos preguntan cuál es su velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. En este caso las distancias son únicamente 4 metros y el tiempo 40 segundos. Simplificando 4 y 40 queda un décimo. Un décimo es 0.1. 0.1 metros sobre segundo. Entonces, en este punto sí quedó entendido la diferencia entre distancia, desplazamiento y rapidez y velocidad. ¿Capisci? Sí. Facilito. Era puntos seguros para su examen en este tema. Bien, vamos a continuar. Les digo, hay veces, miren, aquí hay veces hasta prefiero que que vayan checando la clase. Luego les voy a compartir el enlace de la grabación para que estén prestando atención. Siempre un tema hay que verlo 2 o 3 veces. Ahora que presten atención. Después cuando vean la grabación, entonces ahí la pueden pausar y pues ir tomando los apuntes, ¿no? Quizás les pida, hay veces que me ayuden con su calculadora en alguna operación. Mientras sean divisiones sencillas, pues no hay problema. Vamos a pasar al B. Juan camina desde el punto A hasta el punto C pasando por B. Si el tiempo que le toma esta caminata es de 7 segundos, inciso A, ¿cuál es la rapidez de Juan? Vamos a poner rapidez con la R. Juan camina desde el punto A, aquí, hasta el punto C, pero pasando por B. O sea, va a caminar este de aquí y este de aquí. Entonces, rapidez que es distancia sobre tiempo. Y distancia es la suma. Entonces sería 4 más 3, 7 metros. Y el tiempo, 7 segundos. Entonces su rapidez sería 7 entre 7, 1 metro sobre segundo. En cambio, ¿cuál es su velocidad? Velocidad sería desplazamiento sobre tiempo. Y desplazamiento sería del origen al final. ¿Cuánto mediría el desplazamiento? Que me digan cómo lo podemos hallar. A ver, Naomi, ¿cómo se te ocurriría hallar el desplazamiento? Esta D de acá. Si tengo que este de A a B vale 4 y de B a C vale 3. Algo que vieron en su examen 1, teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, esta D sería la hipotenusa y estos serían los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, entonces le sacamos raíz. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado.
es decir, 16 más 9, raíz cuadrada de 25, esto nos da 5 metros. Esto va a ser 5 metros entre 7 segundos. ¿Y cuánto les da? Para acá tengo una calculadora para las sencillas. 5 entre 7, punto 71, 42 y así, ¿no? Vamos a ponerle punto 71. Punto 71 metros sobre segundo. Y en el ejemplo del cochecito, el pequeño Ezequiel recorre 20 metros en línea recta en su cochecito eléctrico durante 15 segundos. ¿Cuál es la rapidez del cochecito? Entonces, de aquí para acá, rapidez es distancia sobre tiempo. La distancia serían los 20 metros entre los 15 segundos. 20 sobre 15, ¿a mucho les da? ¿Cuánto les da 20 entre 15? Si le sacamos 15, te queda 4 tercios, ¿no? 4 tercios es 1.333. Sí. 1.333 metros sobre segundo. Y también podemos ver cuál es su velocidad. Velocidad va a ser desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento, pues es del origen al punto final. Como se movió en este caso en línea recta, ¿qué podemos ver? Que el desplazamiento es igual a la velocidad. ¿Sí? A ver. Entonces decíamos que si notamos aquí que el desplazamiento en este ejemplo es igualito a la distancia, o sea, es el mismo. O sea, vuelven a ser los 20 metros entre 15 segundos. 1.33 metros sobre segundo. Entonces, ya vimos la diferencia entre distancia y desplazamiento. Distancia es lo que está aquí en rojo y desplazamiento es del origen al final. Entonces, cuando la distancia es igual al desplazamiento, notamos que es un movimiento rectilíneo. A este se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Y es por eso que hay veces decimos velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Pero no es que en realidad sea la distancia, sino que aquí la distancia está siendo idéntica a quién? Al desplazamiento. ¿Sí? O sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros conocemos la fórmula desde secundaria, velocidad es distancia sobre tiempo. Pero para el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es igual al desplazamiento. Y aquí la velocidad siempre va a ser constante. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Estos de aquí. El primero. Una persona observa un relámpago proveniente de una tormenta lejana y 3 segundos después escucha el sonido de rayo. Si consideramos que el sonido viaja a 340 metros sobre segundo, ¿a qué distancia de la tormenta se encuentra la persona? Bien, fíjense, ya vimos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Podemos hacer este triangulito. Ponemos aquí la distancia, aquí la velocidad y aquí el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿cómo quedarían los despejes de distancia y de tiempo? Si tapamos aquí distancia, ¿qué me quedaría? Tengo la velocidad a la izquierda del tiempo. Entonces sería distancia es velocidad por tiempo. ¿Y cómo quedaría el despeje de tiempo? Si tapo tiempo acá, distancia queda arriba y velocidad queda abajo. Entonces sería distancia sobre velocidad. Entonces
Entonces van a ver que hay varias formulitas de física que si involucran tres variables, podemos hacer un triángulo, ¿no? Y de ahí sacar los despejes. Entonces, acá una persona observa un relámpago y 3 segundos después, o sea, ese es el tiempo. 3 segundos. Escucha, si consideramos que el sonido viaja a velocidad 340 metros sobre segundo, ¿a qué distancia de la tormenta se encuentra la persona? Pues ya tenemos la fórmula, distancia es velocidad por tiempo, distancia son los 340 metros sobre segundo por el tiempo que son 3 segundos. 340 por 3, ¿cuánto les da eso? Algo así como 1020. Sí, 1020. Y noten acá que los segundos, acá tengo debajo metros sobre segundo, se cancela con este y ya nos queda la unidad en metros. ¿Sí? Entonces, aquí algo muy importante es que debemos de ver que esté todo en el mismo sistema. Por ejemplo, un tráiler recorre 20 kilómetros en media hora. Entonces, calcular su velocidad en kilómetros por hora. Distancia son 20 kilómetros y tiempo media hora. Lo podemos ver como 0.5 horas. O sea, 1 entre 2, ¿no? Entonces, velocidad, distancia sobre tiempo. Tenemos 20 kilómetros entre 0.5 horas. Dividimos 20 entre 0.5 y nos da los 40 kilómetros por hora. Ahora, nos piden la velocidad en metros sobre segundo. Acá a un lado les voy a escribir las conversiones básicas. Conversiones de distancia. ¿Sí? Tenemos 1 kilómetro que equivale a 1000 metros. Y 1 metro equivale a 100 centímetros. Conversiones de tiempo. 1 hora son 60 minutos y 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces, 1 hora equivaldría a 60 por 60, 3600 segundos. Esas serían las conversiones básicas de distancia y de tiempo. Si nos piden convertir la velocidad, lo que vamos a tener que hacer es esto. Esos 40 kilómetros por hora los vamos a escribir así. 40 kilómetros entre 1 hora. Y vamos a hacer 2 conversiones. Aquí vamos a hacer conversiones de distancia y aquí vamos a hacer conversiones de tiempo. Fíjense bien. Como los kilómetros están arriba, voy a poner los kilómetros aquí abajo y los metros arriba. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre kilómetros y metros? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y así voy a poder cancelar los kilómetros. Y después vamos a hacer conversiones de tiempo. Abajo está la hora. Entonces voy a poner acá arriba horas y aquí abajo segundos. 1 hora son 3600 segundos. Y ya voy a poder cancelar la hora. Multiplico 40 por 1000 y lo divido entre 3600 y ya me quedan los 11.11 metros sobre segundos. ¿Sí? A ver, vamos a checar el ejercicio 3. Un objeto se desplaza a 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros habrá recorrido en 1000 segundos? Entonces, si se dan cuenta acá, se desplaza a 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad, 80 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros habrá recorrido? Nos están preguntando la distancia en 1000 segundos. Eso es el tiempo, 1000 segundos. Entonces,
Aquí tenemos kilómetros por hora y acá tenemos segundos. Entonces, primeramente tendríamos que pasar los kilómetros por hora ¿a qué? A metros sobre segundos, como hicimos en el inciso B. Entonces, vamos a hacer esto. 80 kilómetros sobre una hora. Volvemos a hacer lo mismo. Ponemos acá 1000 metros. Acá 1 kilómetro para que se cancele. Aquí ponemos una hora. Acá ponemos 3600 segundos. Cancelamos. 80 por 1000, 80.000. Entre 3600 nos debe dar 22.2222 metros sobre segundo. Y ahora sí, aplicamos esta formulita que hicimos acá. Distancia es velocidad por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. Distancias son los 22.22. Bueno, hasta más decimales serían, ¿no? Metros sobre segundos por el tiempo que son 1000 segundos. Si solo hubiera puesto 22.22, quizás no me hubiese quedado el resultado exacto. Acá dice 22.220, pero en realidad debería ser 22.222.2222. Esa debería ser la respuesta correcta. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo facilito? ¿Sí? No, todo bien. Bien. Bien, continuamos con nuestros ejercicios. Este ejercicio 4, vamos a ver qué nos dice. Una avioneta se desplaza a 200 kilómetros por hora. Tenemos que eso es velocidad. 200 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo, esa es la pregunta, recorrerá 1300 kilómetros? Eso es distancia. 1300 kilómetros. Entonces, si recordamos el triángulo, siempre ponemos distancia arriba y acá velocidad y tiempo. Es como despejo tiempo, pues sería distancia sobre velocidad. Tiempo es distancia sobre velocidad. 1300 kilómetros dividido entre 200 kilómetros sobre hora. Kilómetros se cancela y a la CL de sándwich las horas pasan arriba. 1300 entre 200, podemos cancelar los ceros, sería la mitad de 13, 13 sobre 2, 6.5. 6.5 horas. ¿Sí? Facilito, ¿no? Vemos ahora el problema 5. En un partido de fútbol, una de las jugadas más emocionantes se produjo cuando un delantero y el portero del equipo contrario corrieron en busca de un balón que quedó detenido cerca del manchón penal. El delantero corrió a 8 metros sobre segundo y el portero a 7 metros sobre segundo. Si se encontraban a 6 y 5 metros del balón respectivamente, realiza los cálculos necesarios e indica quién llegó primero al balón. Entonces, delantero y portero. Vamos a ver. Los datos del delantero y los datos del portero. El delantero corrió, o sea, velocidad 8 metros sobre segundo y la velocidad del portero 7 metros sobre segundo. Si se encontraban a 6 y 5 metros del balón respectivamente, o sea, distancia 6 metros, distancia 5 metros. Realiza los cálculos e indica quién llegó primero. Pues vamos a ver quién tardó menos tiempo. Vamos a ver este tiempo del delantero sería distancia sobre velocidad 6 metros sobre 8 metros sobre segundo. Se cancelan metros y los segundos por ley de sándwich pasan arriba. 6 octavos, simplificando serían 3 cuartos. 3 cuartos serían .75. Y el tiempo del portero, distancia sobre velocidad, distancia 5 metros sobre 7 metros sobre segundo. Está casi
5 entre 7. A ver. 5 entre 7. Me está dando punto 7142. Da punto 71. Entonces, ya con esto ya podemos indicar que el portero llegó primero al balón. ¿Sí? El portero llegó primero. ¿Sí? Y revisamos el problema 6. Un conejo es correteado por un perro de cacería, siendo la rapidez de 18 metros y 20 metros sobre el segundo respectivamente. El conejo corre hacia una madriguera que está a 680 metros delante de él. Si al iniciar, si al iniciar la carrera la distancia entre ellos es de 40 metros, indica si es o no alcanzado el conejo. Bien, vamos a hacer un dibujito acá al lado. Siendo la rapidez del conejo, si al iniciar la carrera la distancia entre ellos es de 40 metros, a ver, aquí está el perro, aquí está el conejo, aquí está la madriguera del conejo. Este es el conejo y este es el perro. Entre ellos hay una distancia de 40 metros. Y la distancia de la madriguera son 680 metros. La velocidad del conejo son 18 metros sobre segundo. Y la velocidad del perro son 20 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a sacar el tiempo en que tarda el conejo en llegar a su madriguera y vamos a sacar el tiempo en que el perro tardaría en llegar a la madriguera. Entonces, para que el perro lo alcance, pues tendría que ser menor que el tiempo del conejo. Entonces, vamos a sacar los dos tiempos. A ver, conejo, velocidad 18 metros sobre segundo y la distancia 680 metros. Entonces, el tiempo del conejo, distancia sobre velocidad, 680 metros sobre 18 metros sobre segundo. Vamos a dividir 680 entre 18. A ver, ¿cómo mucho da eso? 680. Me quedó 37.777. ¿Se les da? Sí. Igualito, ¿verdad? 37.7 segundos. Vamos a sacar ahora el tiempo que tardaría el perro en llegar a la madriguera. Si tarda menos de 37.77 segundos, sí alcanza el conejo. ¿Sí? Si tarda más, pues ya el conejo ya va entrado a su madriguera. Velocidad del perro, 20 metros sobre segundo. Distancia, ¿cuál sería la distancia que tendría que recorrer el perrito? Los 680 más los 40 metros, ¿verdad? 600, o sea, todo esto. Se tiene que correr todo esto. 40 más 680, 720. Entonces, el tiempo que tardaría el perro en llegar a la madriguera serían 720 sobre 20. ¿Cuánto les da eso? Sería la mitad de 72, 36 segundos. Es decir, el perro llegaría mucho más rápido, entonces el perro alcanzaría al conejo. ¿Sí? La pregunta es, indica si es o no alcanzar al conejo. El perro
alcanza al conejo. ¿Sí se entendió? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Aquí nos hablan de velocidad media. Velocidad media es el desplazamiento total entre el tiempo total empleado. Aquí sí vamos a ampliar. A las 11 de la mañana, Alejandro se sube a su vehículo y observa que el tablero marca un kilometraje de 22.617 kilómetros. A continuación, emprende un largo viaje para visitar a unos parientes. En el trayecto se detiene en un restaurante a almorzar, luego reanuda su viaje. Tiempo después se detiene a cargar gasolina. Cerca de cierto poblado se le pinchó la llanta y tuvo que detenerse para cambiarla y continuar su viaje. Cuando ya se acercaba a su destino, el tráfico estaba muy lento debido a que la policía estaba realizando revisiones con el alcoholímetro. Finalmente llegó a casa de sus parientes muy cansado a las 9 p.m. Si al bajarse de su auto el tablero marcaba un kilometraje de 22.991 kilómetros, ¿cuál fue la velocidad media? Entonces, por fórmula tenemos que velocidad media es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo total recorrido. La distancia total la sacamos restando los kilometrajes, ¿sí? Los 22.991 menos 22.617. 22.991 kilómetros menos 22.617 kilómetros. Y el tiempo, pues el tiempo total, las 9 de la noche son las 21 horas, menos las 11 de la mañana son las 11 horas. Entonces, ¿cuánto les da esa resta? 991 menos 617 a los 22.000, queda 374, ¿no? 374 kilómetros. Y de 11 de la mañana a 9 de la noche, pues son 21 menos 11, 10 horas. Y ya 374 entre 10 solamente es correr un lugar, el punto decimal. Y ya serían 37.4 kilómetros por hora. ¿Capisci? Mazo, la Inca. Sí. Bien, para que veamos qué hizo doña Mari cuando fue al mercado. Dice, doña Mari fue a comprar al mercado, el cual se encuentra a 400 metros de su casa. Recorrió los primeros 250 metros en 15 minutos. En ese momento se encontró con su vecina, doña Lupita, y se detuvo a conversar con ella durante 10 minutos. A continuación, al ver que se le hacía tarde, doña Mari se despidió de la vecina, apresuró el paso y llegó al mercado 10 minutos después. Grafica el recorrido de doña Mari en el siguiente plano. A ver, acá el PDF no me deja ver dos páginas. El mercado. Primeros 250 en 15 minutos. Acá. Todo esto, vamos a hacerlo más pequeño. Aquí ya se ve todo. A ver, recorrió los primeros 250 en 15 minutos. Luego se quedó a chismear, creo que eran 10 minutos. Sí. Y luego llegó al mercado 10 minutos. Ok, primeros 250 en 15 minutos. Vamos a ver cómo queda. Aquí estarían los 250 metros y los primeros 15 minutos. Acá el tiempo es en segundos. Pues 15 minutos, si lo pasamos a segundos,
ponemos minutos abajo, segundos arriba. Un minuto son 60 segundos. 15 por 60, 60 por 10, 600, 300, 900. 900 segundos. Aquí. Entonces, donde se juntan los dos sería más o menos aquí. Eso sería lo primero. De 0 a 250 se tardó los 900 segundos. Luego se pasó 10 minutos conversando. Ahí pues no avanzó nada, se quedó en los 250. 10 minutos, si lo pasamos a segundos, es únicamente multiplicarlo por 60, ¿no? Un minuto. Esos son 600 segundos. Pero pues si lo sumamos, 900 más 600, quedaríamos en los 1500 segundos. O sea, aquí. O sea, de 900 a 1500 son los 600 segundos, o sea, los 10 minutos. Aquí. Allí no avanzó nada. Siguió en línea recta, horizontal. Y luego ya los últimos 10 minutos, o sea, otros 600 segundos, ya sería 1500 más 600, estaría en los 2100 segundos. Aquí. Y aquí llega al mercado que son los 400. Acá. Esta sería nuestra gráfica. ¿Sí? De 0 a 250 en 900 segundos, que son 15 minutos. Se quedó ahí en los 250. ¿Cuánto tiempo? Se quedó 10 minutos. ¿Sí? Y luego avanzó de los 250 metros a los 400, otros 10 minutos, o sea, 600 segundos. Ya tenemos la gráfica, el inciso A. Luego nos dicen, inciso B, determina la velocidad con la que doña Mari recorrió los primeros 250 metros. Velocidad es distancia total entre el tiempo total. La distancia total, los primeros 250 metros. 250 metros entre 900 segundos. A ver, ¿cuánto les da eso? 250. 0.27. Exacto. Punto 27,777 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad llevaba doña Mari a los 1200 segundos de su recorrido? O sea, aquí. Pues si lo manejamos como velocidad media, que es distancia total entre el tiempo total, a los 1200 segundos, ¿cuántos metros ya llevaba recorrido? 250, ¿sí? O sea, no se había movido. Seguimos en los 250, pero ahora son 1200 segundos. ¿Cuánto da ahora 250 entre Punto 2083. Punto 2083. Punto 2083. 333, ¿no? Determina la velocidad con la que doña Mari recorrió los últimos 150 metros. Los últimos 150 metros. A ver, miren, aquí, en este inciso, hay veces, como los maestros ponen los ejercicios, pues hay veces queda así como a criterio, ¿no? Quizás aquí el maestro estaba pensando acá dice qué velocidad llevaba.
por la definición distancia total entre tiempo total a los 1200 segundos de su recorrido. Pero pues quizás si la pregunta hubiera sido ¿qué velocidad llevaba entre los 900 y 1500? O en estos 10 minutos que se quedó a conversar, pues en realidad no recorrió ninguna distancia, ¿no? Se quedó a platicar. El tiempo que tardó platicando fueron los 600 segundos. Y acá sería 0 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, cuando estaba platicando no se estaba moviendo en esto de rojo. En cambio, en el inciso D, aquí sí dice la velocidad con la que doña Mari recorrió los últimos 150 metros. O sea, esto de acá. Entonces, durante estos últimos 150 metros, el tiempo que tardó son estos 600 segundos. Aquí sí no habría confusión. Nada más en este inciso C, como que sí me hace un poquito de ruido. A ver qué les dicen en su retroalimentación. Pero acá con el inciso D, ese sí es seguro. Durante los últimos, distancia total 150 metros y tiempo 600 segundos. Si no me equivoco, este es un cuarto, este es punto 25, ¿no? Y ya piden la velocidad media de doña Mari. O sea, la velocidad media, pues sí, la distancia total entre el tiempo total, en total recorrió los 400 metros y el tiempo que se tardó en hacerlo fueron los 2100 segundos. Entonces, ahí dividimos 400 entre 2100. Punto 1904, o sea, lo podemos redondear a punto 19. Esa ya sería nuestra velocidad. Ah, bueno, esta acá la respuesta, no la había visto. Punto 19 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No. ¿Todo bien? No. Así, muy bien. Ustedes son inteligentes por eso. Vamos a continuar. Siguiente. Un atleta realiza el recorrido mostrado en la figura. Calcula su velocidad en los siguientes intervalos de tiempo. De 0 a 100 segundos. Entonces aquí, de 0 a 100, pues esta distancia sería de 0 a 250. Velocidad serían los 250 metros entre los 100 segundos. Corremos el punto decimal 2 lugares, sería 2.5 metros sobre segundo. De 100 a 200. De 100 a 200, la distancia, pues su punto inicial son 250 y su punto final son 250. O sea, aquí prácticamente pues es el punto final menos el punto inicial. Y acá de 200 a 100, pues también sería 200 menos 100. Pues acá sería 0 sobre 100. Pues estos son metros segundos. Esto sería 0 metros sobre segundo. Aquí no lo puse, pero pues se sobreentiende que aquí era 250 metros menos 0 y aquí era 100 menos 0, porque partimos de qué? Del origen. ¿Sí? Y de 250 a 350 metros, pues acá el punto final en metros son 1000 y el punto inicial en metros son 250.
Y acá el punto final son 350 segundos y el punto inicial 200. ¿Sí? O sea, si se fijan, este es la coordenada. Aquí son los 350 segundos y los 1000. Esta es la coordenada. Aquí son los 200 segundos y los 250. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Arriba restamos las distancias y abajo restamos los tiempos. 1000 menos 250, pues esto nos da 750 metros, que es lo que recorrió. Y en tiempo, 350 menos 200 son 150 segundos. Y pues ya, únicamente dividimos 750 entre 150 y eso ya nos da 5. 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad justo a los 150 segundos de su recorrido? Justo a los 150 segundos. O sea, aquí. A ver, miren. Entonces, esto de velocidad justo a los 150, pues suena a eso, a velocidad instantánea. Una de dos, como acá en los 150 no se está moviendo, ¿sí? Está en el mismo lugar, quizás pudiéramos poner velocidad 0 metros sobre segundo, pero eso ya va a quedar, o sea, ¿qué criterio utiliza el maestro? ¿No? O sea, que es 0 o que maneje distancia total entre tiempo total. O sea, ya recorrió los 250 metros y ya transcurrieron 150 segundos. Entonces, allá serían 5 tercios y 5 tercios sería 2.6666. Pero pues eso ya sería su criterio, ¿no? Ahora, velocidad media, pues acá sí es distancia total entre el tiempo total. Si nos fijamos en la gráfica, la distancia o desplazamiento total serían los 1000 metros entre el tiempo total, que son los 350 segundos. Dividimos los 1000 entre los 350, ya nos da 2.857. Y aquí tenemos la respuesta en 2.85. Nada más, este es el que habría que esperar, la retroalimentación, a ver cómo manejan ese concepto de velocidad instantánea, o sea, en un punto dado. Bien, vamos a ver si hay algo más. No, parece que ya es lo último. Si se fijan, acá este tema de movimiento rectilíneo uniforme, pues aparentemente no estuvo tan complicado, ¿no? El siguiente tema, que ya es movimiento uniformemente acelerado, ese ya involucra varias fórmulas. Aceleración es velocidad inicial menos final sobre tiempo. Acá aparecen varias fórmulas. En realidad son 4 con varios despejes, que aparentemente pudieran ser como 16 fórmulas, pero es solo aprenderse 4 básicas y aprenderse los despejes, ¿sí? Y aquí empieza a verse más cotorro los problemas, porque aquí sí hay que distinguir varias variables. O sea, aceleración, tiempo, velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Diferentes tipos de movimientos. Y luego, segunda ley de Newton, acá aplicamos fuerzas masa por aceleración, que si se fijan del capítulo anterior que se ve aceleración, se necesita dominar bien ese capítulo para poder ver este de acá, que es segunda ley de Newton. Aceleración es fuerza entre masa, entonces debemos de saber
sacar bien lo de aceleración para ver este nuevo tema. Y si se dan cuenta, entra lo de los diagramas de cuerpo libre que se dio al principio de física. Eso también lo vamos a necesitar. Mientras al principio los cuerpos estaban en equilibrio, aquí se van a estar moviendo. Acá entra fuerza de fricción, va a entrar y se va a terminar física con lo que es trabajo y potencia. Siempre son conceptos de movimiento. ¿Sí? Eso es lo que se vería en las siguientes clases.